En los años dorados de México, la industria del cine brillaba con un resplandor único. Las luces de los estudios iluminaban los rostros de hombres y mujeres que marcarían para siempre la historia del séptimo arte. Pero había una mujer en particular, un enigma envuelto en belleza y poder, capaz de detener corazones con una sola mirada. Era una figura tan imponente que su mera presencia hacía que los rumores se desataran y que los más valientes se atrevieran a soñar con conquistarla. Sus labios pronunciaban palabras como dagas y sus ojos parecían conocer los secretos más profundos de quienes osaban cruzarse en su camino. Sin embargo, no solo era su talento actoral lo que la convirtió en leyenda. Las pasiones que encendía fuera de la pantalla la transformaron en un mito. ¿Cómo era posible que tantos hombres fuertes, incluso los más admirados y respetados, cayeran rendidos a sus pies? ¿Qué tenía esta mujer, esta actriz de la época de oro del cine mexicano, para hacer tambalear las emociones de los más intrépidos charros y cantantes de la nación? Las respuestas se encontraban en los corazones que destrozó, los escándalos que protagonizó y las historias que se tejieron en torno a ella, entre sombras y luces de la farándula. En este video sabrás quién es esta mujer, este símbolo de deseo y poder. Pero una cosa es segura, dejó tras de sí un rastro de romances imposibles y promesas rotas que siguen fascinando y alimentando las leyendas del cine mexicano. Su vida era un torbellino de pasión, secretos y escándalos, donde cada amor perdido parecía contribuir a la construcción de una diva inquebrantable. ¿Quién era esta actriz? El misterio se empieza a desvelar, pero no del todo. Por ahora, solo sabemos que el cine mexicano nunca volvió a tener a alguien como ella. La mujer que causó suspiros y desató tormentas en la época de oro del cine mexicano no es otra que María Félix, conocida por todos como la Doña. María Félix, con su imponente elegancia y mirada desafiante, se convirtió en un ícono que trascendió la pantalla, y su vida amorosa fue tan vibrante y escandalosa como los personajes que interpretó. En 1943, cuando la carrera de María ya comenzaba a despegar con la misma fuerza que sus ojos negros fascinaban a todo México, conoció al que sería uno de los grandes amores de su vida, el célebre compositor Agustín Lara. Él no era solo un músico famoso, era un poeta del sentimiento, un hombre cuya piel parecía haber absorbido cada nota triste que alguna vez tocó el piano. Lara, con su voz arrastrada y sus canciones que destilaban nostalgia, era un alma atormentada y apasionada, exactamente el tipo de ser que podría ser cautivado por la fuerza indomable de María Félix. El romance entre María y Agustín se convirtió rápidamente en el favorito de la prensa y del público. Nadie podía evitar comentar sobre la belleza deslumbrante de ella, que se decía opacaba cualquier otra cosa en el cuarto, y sobre el magnetismo de él, que aunque no poseía un físico impresionante, tenía el don de seducir con su arte. María se convirtió en su musa, y Agustín, enamorado hasta los huesos, le dedicó algunas de sus composiciones más memorables, incluyendo la famosa María Bonita. Esta canción, escrita durante su luna de miel en Acapulco, es todavía un himno de amor que recuerda esos días en que la pareja vivía entre el éxtasis de la pasión y la mirada insistente de los medios. Pero no todo era tan romántico como lo describen las letras de Lara. La relación estaba marcada por la intensidad y la turbulencia, con peleas que resonaban en la alta sociedad y reconciliaciones que se celebraban con la misma grandilocuencia. María, acostumbrada a tener el control de su vida y de su destino, no estaba dispuesta a someterse a los celos de un hombre, ni siquiera a los del hombre que la amaba con tanta devoción. Las tensiones entre ambos se hicieron cada vez más evidentes, y aunque su amor parecía inmortal en las canciones, en la vida real la relación empezó a resquebrajarse. En 1947, tras 4 años de una unión marcada por las más intensas emociones, el matrimonio llegó a su fin. Agustín Lara, a pesar del desamor, nunca dejó de considerarla su María Bonita, y su legado musical quedó para siempre vinculado a la imagen de la Doña. Pero, como con todos los amores de María Félix, el final no fue más que una pausa antes de que el siguiente capítulo de su agitada vida amorosa tomara el protagonismo. La mujer que había capturado y roto el corazón de uno de los compositores más importantes de México no parecía dispuesta a detenerse. Otro nombre, otro corazón y otro escándalo la esperaban en el horizonte. El amor
Para María Félix, era como una puesta en escena, lleno de drama, emociones intensas y una audiencia que no podía apartar la mirada. Tras su relación tormentosa y apasionada con Agustín Lara, la actriz no tardó en convertirse en el centro de otros escándalos amorosos, especialmente con los hombres más poderosos y admirados del mundo del espectáculo mexicano. Era como si ningún hombre pudiera resistirse a esa mezcla de belleza, carácter y misterio que la rodeaba. Uno de los romances que más conmocionó a México fue su relación con Jorge Negrete, el carismático charro cantor cuya voz resonaba en cada rincón del país. Jorge Negrete, conocido como el charro cantor, era un hombre de enorme talento, pero también de carácter fuerte y temperamento explosivo. Cuando María y Jorge se encontraron, la chispa fue inmediata, pero lo que parecía ser un fuego romántico pronto se transformó en una conflagración de emociones complejas y enfrentamientos inevitables. Los dos íconos no podían ser más diferentes: Jorge, un tradicionalista apasionado por la cultura ranchera, y María, una mujer moderna y decidida que no se doblegaba ante las expectativas de nadie. Sus peleas eran legendarias, con gritos y reconciliaciones que parecían sacadas de las películas en las que ambos actuaban. Pero a pesar de las tormentas, Jorge Negrete no pudo evitar enamorarse perdidamente de la doña. La atracción que sentían era tan poderosa como el conflicto constante que los separaba, y, aunque sus caminos amorosos se cruzaron varias veces antes de decidir formalizar su relación, el destino no les permitió disfrutar de una vida juntos por mucho tiempo. En 1952, después de años de altibajos y una breve etapa de matrimonio, Jorge Negrete falleció a causa de problemas hepáticos, dejando a María sumida en un duelo que, aunque ella rara vez dejaba ver, impactó profundamente su vida. Pero los rumores y las miradas de los hombres no se detuvieron. Uno de los encuentros más especulados y menos confirmados fue el que tuvo con Pedro Infante, el ídolo del pueblo mexicano, cuyas canciones y películas capturaron el alma de la nación. Aunque no hubo una relación formal, las historias de miradas cómplices y encuentros furtivos siguen alimentando el mito. Pedro Infante, que encarnaba la imagen del hombre valiente y enamorado, sentía una profunda admiración por María Félix. Se dice que entre ellos existió una conexión única, un juego de seducción en el que ambos actores parecían comprenderse sin necesidad de palabras. Y no solo los charros famosos se cruzaron en el camino de la doña. La vida de María también estuvo marcada por romances con hombres influyentes y de alto poder social. Uno de esos nombres fue el del empresario Jorge Alberto Múgica, con quien María tuvo una relación que sacudió la alta sociedad. Múgica era un hombre de negocios con una fortuna considerable, y su unión con María provocó comentarios y especulaciones constantes. Para ella, que siempre valoró la independencia y la libertad, estos vínculos con hombres de poder eran oportunidades para explorar su lado más fuerte y desafiante. Sin embargo, su personalidad imparable y su rechazo a los convencionalismos hicieron que las relaciones con estos magnates se tornaran complicadas y, a menudo, efímeras. El amor, para María Félix, nunca fue un tema sencillo. Con el cantante y actor Fernando Fernández, otro de sus apasionados romances, la historia fue un poco distinta. Fernando era un hombre carismático, pero la atracción mutua que sentían no tardó en verse envuelta en chismes y tensiones. Los encuentros de la pareja se convirtieron en el foco de la prensa, y sus escapadas fueron cubiertas con una mezcla de admiración y escándalo. Los dos compartían momentos de música, diversión y drama, pero, como muchas de sus historias, esta también se desvaneció con el tiempo, y aún hay más nombres, más hombres que orbitaban en torno a la doña. Uno de los personajes más inesperados en la lista de sus conquistas fue Alexis de Anda, un empresario europeo que llegó a México con promesas de amor eterno y sueños de conquista. La relación de María con Alexis fue diferente, él la adoraba, mientras que ella, siempre consciente de su poder y atractivo, disfrutaba de la atención sin dejar de ser fiel a sí misma. Esta relación transcurrió en un contexto de viajes y lujos, lo que la convirtió en otra historia fascinante para la sociedad mexicana, que seguía cada paso de la doña con una mezcla de asombro y crítica. Pero incluso aquellos que parecían ser solo amigos no escaparon de los rumores. Joaquín Pardavé,
actor y director reconocido por su calidez y humor, tuvo una conexión especial con María Félix. Aunque ambos siempre aseguraron que su relación era puramente amistosa, los encuentros cercanos y la química evidente en las reuniones sociales dieron pie a especulaciones. En un mundo donde todo se exageraba y transformaba en escándalo, los secretos reales y las historias inventadas se entrelazaban, creando la figura de una mujer que vivía siempre al borde de la admiración y la controversia. Así era la vida amorosa de María Félix, un torbellino de emociones, fama y escándalos que no dejó a nadie indiferente. Ella amaba como actuaba, sin miedo y con la seguridad de que el mundo estaba observando. La doña no solo fue un ícono de la pantalla grande, sino también la protagonista de un drama eterno que aún se cuenta en cada rincón de México. María Félix fue consciente desde joven de que la vida era frágil y, a la vez, infinitamente poderosa cuando se vive con valentía. Amó y perdió, amó y dejó, pero siempre eligió sus amores y su libertad. Durante la época de oro del cine mexicano, una de las figuras más cautivadoras que pisaron el escenario no era mexicana, pero su talento y belleza hicieron que el público la adoptara como una de las suyas. Desde su llegada a México, esta actriz, con un estilo inigualable y una capacidad para transmitir emociones como pocas, se convirtió en un ícono de la pantalla grande y pequeña. Cada papel que interpretaba le otorgaba un toque de misterio y pasión que cautivaba a sus admiradores, tanto en su país natal como en su nuevo hogar. Pero detrás de su exitosa carrera y de la imagen glamorosa que proyectaba, se escondía una vida personal marcada por amores trágicos, decisiones difíciles y secretos que solo ella conocía. Este es uno de esos secretos, casada con un hombre estéril, un influyente productor estadounidense que le brindó una vida de lujos y comodidades, un día se enfrentó a una noticia que cambiaría su vida para siempre. Contra todo pronóstico, había quedado embarazada. Lo que debería haber sido un sueño hecho realidad se transformó en una pesadilla. Sola, enfrentándose al rechazo y las dudas, esta actriz tuvo que tomar una decisión que guardaría para sí misma durante muchos años. Su nombre aún resuena en las mentes de quienes la vieron brillar en sus papeles icónicos, pero la historia detrás de esa luz también está hecha de sombras. ¿Quién fue esta estrella de la época dorada que vivió un amor imposible y un secreto que jamás se contó? Lupita Ferrer, nacida como Yolanda Guadalupe Ferrer en Maracaibo, Venezuela, el 6 de diciembre de 1947, fue desde temprana edad una figura carismática en el escenario venezolano. Su belleza y talento rápidamente llamaron la atención y a finales de los años 60 se encontraba ya en la cúspide de su carrera como actriz en Venevisión, uno de los canales más importantes de su país. Conocida por su actuación en telenovelas que marcarían época, como Esmeralda 1970, donde interpretó a una mujer ciega que cautivó al público venezolano con su vulnerabilidad y fortaleza. Este papel la consolidó como una de las actrices más queridas e hizo que la historia de su personaje quedara grabada en la memoria de los espectadores. Su carrera continuó con papeles cada vez más importantes y al lado de otros grandes de la actuación en Venezuela y América Latina. Participó junto a figuras como José Bardina, con quien protagonizó varios proyectos, formando una de las parejas más icónicas de la televisión latinoamericana de la época. Juntos, protagonizaron María Teresa 1972 y La Zulianita 1977, ambas telenovelas que reflejaban temas de amor imposible y sacrificio que resonaban con sus propios conflictos internos. A través de estos personajes, Lupita no solo interpretaba, sino que lograba conectar con el público en un nivel emocional profundo, y cada papel parecía reflejar una parte de su propia historia, de las pruebas que estaba viviendo fuera de la pantalla. En estos años, Lupita no solo se ganó el reconocimiento de la audiencia, sino que también vivió una experiencia que definiría su vida, el primer amor. Se enamoró del ingeniero Alfredo Carrillo, un hombre con el que soñaba tener una vida familiar estable, lejos de las cámaras, un deseo que pronto se vería comprometido por la intransigencia de su esposo. La relación, que comenzó como un idilio romántico, se tornó en una lucha de voluntades. Alfredo, de carácter conservador, creía que la vida de una actriz no era compatible con la de una esposa tradicional.
Para él, el lugar de Lupita estaba en el hogar y no frente a un elenco o una audiencia. No pasó mucho tiempo hasta que comenzó a exigirle que renunciara a su carrera en la televisión. Pese a su éxito y a su pasión por la actuación, Lupita, queriendo salvar su matrimonio y probar su amor, tomó la decisión de dejar su trabajo en Venevisión, esperando que este gesto apaciguara los celos y deseos de control de su esposo. Lupita abandonó Venevisión en 1970, una decisión que representó una pausa significativa en su carrera y que marcó el principio de un periodo de sufrimiento personal. Lo que ella esperaba que fuese una prueba de amor se convirtió en una trampa. El tiempo que comenzó a pasar junto a Alfredo no trajo la armonía que ella había anticipado. En lugar de fortalecer su relación, este aislamiento de su carrera solo le dio a Alfredo mayor poder sobre ella. Pronto, el amor que había entre ellos se transformó en constantes peleas y, eventualmente, en maltrato. Lupita, que ya no tenía su trabajo como refugio, comenzó a sufrir en silencio el abuso verbal y físico que caracterizó esta relación. La frustración y el dolor crecieron hasta que finalmente decidió poner fin a su matrimonio, solicitando el divorcio. Fue entonces cuando conoció a Hall Bartlett, un productor estadounidense de renombre, 20 años mayor que ella. Este nuevo matrimonio parecía ser una oportunidad de estabilidad y protección. Hall le ofreció una vida de lujos y viajes, algo que para Lupita representaba el sueño de una vida glamorosa y de éxito. Pero a medida que los años pasaban, esa comodidad material comenzó a perder su encanto. Lupita se dio cuenta de que su segundo esposo, aunque generoso en lo económico, no podía brindarle el amor ni el apoyo emocional que ella buscaba. Bartlett tenía una personalidad fría y pragmática, y su prioridad nunca fue formar una familia. Para Lupita, sin embargo, el deseo de ser madre era cada vez más profundo, y la imposibilidad de Hall para tener hijos, debido a su infertilidad, hizo que esa brecha en su relación se volviera insuperable. Hacia finales de los años 70, Lupita descubrió que estaba embarazada. Este embarazo, lejos de ser recibido con felicidad, fue motivo de indignación por parte de Hall, quien la acusó de traición y exigió el divorcio de inmediato. La vida amorosa de Lupita se veía nuevamente destrozada, pero esta vez había algo más en juego, el futuro de un hijo que nunca tuvo la oportunidad de llegar al mundo. El embarazo de Lupita Ferrer en medio de su matrimonio con Hall Bartlett marcó un antes y un después en su vida. Mientras ella soñaba con la posibilidad de la maternidad y el amor que podría compartir con su hijo, Hall reaccionó con una mezcla de furia y traición. Para él, esta situación era inaceptable, pues sabía que la infertilidad le impedía ser el padre. Lupita se enfrentó a una tormenta de acusaciones, desprecio y, finalmente, la demanda de un divorcio. Bartlett estaba dispuesto a terminar el matrimonio sin contemplaciones, asegurando que el escándalo de un hijo fuera del matrimonio podría destruir su carrera y su reputación. En su mente, el embarazo no solo era una traición personal, sino también una amenaza a la vida de lujos y control que él le había ofrecido. Para Lupita, el dolor de esta confrontación era desgarrador. En ese momento, su carrera había alcanzado reconocimiento en México y en Estados Unidos, donde había logrado papeles estelares que la catapultaron como una de las actrices latinas más destacadas. Sin embargo, su éxito profesional contrastaba brutalmente con el colapso de su vida personal. Decidida a mantener la discreción, se encerró en su propio silencio, sin compartir su angustia con amigos ni familiares, temerosa de que los rumores y especulaciones dañaran aún más su imagen y la sumieran en una controversia pública. En ese encierro emocional, Lupita comenzó a sopesar lo que significaría traer un hijo al mundo en medio de una tormenta que no le ofrecía estabilidad, amor, ni un hogar seguro. Bartlett, a quien le preocupaba más el control de su fortuna que el bienestar de su esposa, dejó claro que cualquier posibilidad de conciliación quedaba anulada si Lupita decidía continuar con el embarazo. Ella decidió, entonces, interrumpir su embarazo en absoluto secreto. Con esta decisión, Lupita sintió una herida profunda que llevaría consigo para siempre, un vacío que ni las luces del escenario ni el aplauso del público podrían llenar. Tras la difícil decisión de interrumpir su embarazo, Lupita Ferrer intentó seguir adelante, llevando consigo una carga emocional que pesaría sobre ella durante el resto de su vida. En público,
mantuvo su imagen como una actriz fuerte, con una carrera ascendente en México y en Estados Unidos, pero en privado, experimentaba un dolor profundo que, a pesar de su vida glamorosa, la aislaba de quienes la rodeaban. Los recuerdos de su matrimonio con Bartlett, de los momentos de amor mezclados con la frialdad y los constantes conflictos, la atormentaban, haciéndola cuestionarse si su vida y sus sacrificios habían valido realmente la pena. El divorcio de Howe Bartlett se formalizó poco después, cerrando otro capítulo de su vida amorosa que, como el primero, la había dejado marcada. Con el tiempo, se dedicó a su carrera con más ímpetu que nunca, convirtiéndose en una leyenda de la televisión y el cine hispanoamericano, especialmente reconocida por sus papeles en telenovelas. A medida que crecía su éxito profesional, sus fans y colegas veían en ella a una mujer poderosa e inspiradora, sin conocer la lucha interna que libraba cada día para sobrellevar sus decisiones y las pérdidas que éstas conllevaban. Las cámaras no captaban el dolor escondido detrás de su sonrisa ni la añoranza de una vida familiar que jamás pudo construir. En medio de su renacimiento profesional, Lupita comenzó a reflexionar sobre sus decisiones y sobre el costo de su ambición y su deseo de mantener la estabilidad en una vida dominada por la fama y la presión social. Los papeles que interpretaba en sus telenovelas, llenos de dramatismo y conflictos familiares, le permitían canalizar algo de su propio dolor y sus propias experiencias. Sin embargo, en su vida privada, el vacío permanecía. Años después, reconocería que, aunque su carrera fue uno de sus grandes logros, el sacrificio que había hecho en su vida personal fue tan profundo que ninguna fama o éxito podría compensar del todo. Su historia, llena de triunfos y pérdidas, quedó marcada por decisiones que algunos podrían juzgar como controvertidas. Lupita, una mujer atrapada entre sus propios deseos y las expectativas de otros, enfrentó los obstáculos de su vida con la determinación que caracterizaba sus interpretaciones en pantalla. Sin embargo, el dilema que enfrentó sigue siendo uno que plantea preguntas difíciles y que resuena en quienes han vivido sus propias contradicciones entre el deber y el deseo, entre la seguridad y el amor. Así, al final de su relato, nos queda una pregunta inevitable: ¿estuvo bien lo que hizo? ¿Es posible juzgar una decisión tan íntima y dolorosa desde afuera, o solo ella puede entender el precio de su propio sacrificio? Amalia Mendoza García, conocida en el mundo del espectáculo como la Tariacuri, nació el 10 de julio de 1923 en Huetamo, Michoacán, en un hogar humilde y lleno de las tradiciones de la música ranchera mexicana. Desde pequeña, estuvo rodeada de las melodías nostálgicas que su familia cantaba en las reuniones. La música estaba en su sangre. Su hermano, Juan Mendoza, conocido como el Tariacuri, formaba parte del trío Tariacuri, uno de los grupos de música ranchera más emblemáticos de México en ese momento, y sin duda fue una de las influencias más profundas en su carrera. A finales de los años 40, Amalia comenzó a explorar su propia voz en el mundo musical. Sin embargo, fue hasta 1954 cuando su vida dio un giro crucial. Después de años en el anonimato, firmó un contrato con Discos Columbia, lo que marcaría el verdadero inicio de su carrera profesional. Ese año grabó su primer gran éxito, Amarga Navidad, una composición de su futuro amante y figura clave en su vida, José Alfredo Jiménez. La canción se convertiría en un hito dentro de la música ranchera y en una especie de emblema de su estilo interpretativo, desgarrador, íntimo y cargado de melancolía. A mediados de la década de 1950, Amalia Mendoza comenzó a ganarse un lugar en el corazón del público mexicano. Su voz, que parecía provenir de las profundidades de su alma, era capaz de transmitir una tristeza tan genuina que era casi imposible escucharla sin sentir un nudo en la garganta. Las canciones que interpretaba, como Échame a mí la culpa y te parto el alma, hablaban de desamores y de las traiciones de la vida. Su estilo interpretativo era tan auténtico que, más que cantar, Amalia parecía contar sus propias experiencias a través de cada verso. En esa época, José Alfredo Jiménez ya era un nombre establecido en la música ranchera, y la vida de Amalia se entrelazó con la suya de una manera inevitable. Se cuenta que en 1956 comenzaron un apasionado romance, lleno de encuentros y desencuentros, que dejaría una marca profunda en ambos artistas.
Jiménez compuso para ella algunas de sus letras más sentidas y su influencia en el desarrollo artístico de Amalia fue significativa. Un mundo raro, que interpretó con un sentimiento desgarrador, fue una de las muchas composiciones de José Alfredo que ayudaron a consolidar la carrera de Amalia Mendoza como una de las grandes voces de México. Los años siguientes fueron una época dorada para Amalia, y su colaboración con el productor de discos Columbia, Felipe Valdés Leal, le dio un estilo único en cada grabación. Canciones como La cama de piedra y Vámonos resaltaron su habilidad para hacer de cada interpretación un testimonio de su vida personal. En 1959, lanzó un álbum que incluyó Échame a mí la culpa, otro éxito absoluto que la catapultó a la fama y le abrió puertas para trabajar junto a grandes artistas de la época. La creciente popularidad de Amalia Mendoza también le brindó oportunidades en el mundo del cine mexicano. Aunque su carrera cinematográfica no fue tan extensa como la de otras figuras de la época, su aparición en películas como Dos Corazones y Un Cielo 1959, donde compartió créditos con figuras de la talla de Pedro Infante y María Victoria, le permitió consolidarse aún más como un ícono de la cultura popular mexicana. Fue en esos años que Amalia desarrolló amistades profundas con grandes figuras del cine, como Lola Beltrán, quien también se convertiría en una referencia fundamental en su vida y carrera. Ambas compartían una pasión por la música ranchera y aunque sus estilos eran distintos, se influenciaban mutuamente en sus interpretaciones. A lo largo de los años 60, su carrera siguió ascendiendo con colaboraciones memorables y apariciones en la televisión. Uno de los momentos más destacados fue su participación en el programa Noches Tapatías, donde sus interpretaciones dejaban al público sin aliento y le aseguraron un lugar en el firmamento de la música mexicana. Sin embargo, Amalia Mendoza no solo brillaba por su talento musical, sino también por su enigmática vida personal. Además de su relación con José Alfredo Jiménez, otro romance con el famoso cantante Javier Solís añadiría drama a su vida y a su imagen pública. El romance con Solís, aunque breve, se dice que fue apasionado e intenso. Ambos artistas compartían una comprensión única del dolor y la melancolía, características que los hacían compatibles tanto en la vida como en el escenario. Fue esta relación, marcada por el misterio y la intensidad, la que cimentó en Amalia un sentido de nostalgia aún más profundo, uno que se volvió imposible de separar de su música. Para 1963, Amalia ya era una de las cantantes más reconocidas del país. Fue en ese año que grabó La muerte de un gallero, una canción que relataba una historia llena de tragedia y desamor, temas que resonaban con su vida personal. En cada interpretación, la Tariacuri plasmaba el desgarro de su alma, esa misma nostalgia que la acompañó toda su vida y que la convirtió en una de las leyendas más queridas de México. Su vida era un eterno vaivén entre la gloria del éxito y la soledad de sus amores fallidos. El público mexicano encontraba en ella no solo una intérprete, sino una mujer que, a través de sus propios dolores, lograba expresar los suyos. En los años posteriores a su primer éxito, el vínculo entre José Alfredo y Amalia continuó desarrollándose, aunque siempre bajo una sombra de complicidad y, en ocasiones, de una tensión irremediable. José Alfredo, quien entonces estaba casado con Paloma Gálvez, era conocido por ser un hombre de pasiones desbordantes y Amalia se convirtió en una de ellas. Ella era musa y confidente, y su presencia sacaba lo mejor y lo peor de él. Mientras José Alfredo le componía canciones que parecían capturar cada rincón de sus encuentros furtivos y sus largas noches de copas, Amalia encontraba en esas melodías el eco perfecto de su propio tormento. A mediados de los años 60, la relación de Amalia con José Alfredo se tornó aún más complicada cuando su vida se cruzó con la de Javier Solís, quien era otra figura destacada en la escena musical mexicana. Javier, el llamado rey del bolero ranchero, no solo compartía con Amalia un talento musical que tocaba el alma, sino también una afinidad por la vida bohemia y un temperamento difícil de domar. Las noches de presentaciones y fiestas, con el tequila como silencioso testigo, fueron el escenario donde surgió una atracción ineludible entre ambos. Los rumores de un romance entre Amalia y Javier comenzaron a circular y alcanzaron a José Alfredo, quien percibía este nuevo vínculo como una traición tanto profesional como personal. El triángulo amoroso entre Amalia,
José Alfredo y Javier se convirtió en un drama público que no necesitaba palabras. En el escenario, cuando Amalia interpretaba canciones como Mucho Corazón o Canción Mixteca, las miradas del público buscaban señales de su vida privada, esperando ver en cada interpretación el reflejo de sus amores y desamores. José Alfredo, celoso y herido, le escribió La Media Vuelta, una canción llena de despecho en la que parecía encerrar todo el dolor que le provocaba verla alejarse. Amalia, por su parte, cantaba esta y otras canciones con un aire de desafío y resignación, como si la interpretación misma fuera una especie de catarsis. Sin embargo, la tensión y la rivalidad entre José Alfredo y Javier no solo añadieron dramatismo a la vida de Amalia, sino que también le otorgaron una profundidad emocional a su repertorio que pocos artistas han logrado igualar. En esos años, lanzaba temas como Pobre del Pobre y Paloma Negra, que no solo reflejaban las decepciones de un amor traicionado, sino también la desolación de una mujer atrapada en un mundo donde sus sentimientos parecían no tener salida. Estas canciones, cargadas de tristeza y con un trasfondo de realismo brutal, la consolidaron como una intérprete insustituible de la música ranchera. Mientras tanto, el público la aclamaba y Amalia comenzaba a recorrer México en giras que incluían estadios y teatros llenos de fanáticos que se identificaban con cada nota de dolor que ella expresaba. En una de esas giras, en el Auditorio Nacional, su interpretación de Te parto el alma hizo llorar a la multitud entera. La canción era un grito de desesperación y Amalia, con su vestido negro y su voz rasgada, parecía transmitir todo el desgarro de sus experiencias amorosas. Amalia continuó cantando y grabando, pero sus interpretaciones adquirieron un tono aún más profundo de nostalgia. Con José Alfredo, quien también luchaba contra sus propios demonios, mantuvo una amistad intermitente hasta su fallecimiento en 1973. Para entonces, la vida de Amalia estaba llena de recuerdos y de una soledad que, como ella misma lo diría en entrevistas, parecía ser el precio de su éxito y de su vida apasionada. Los romances que tanto la marcaron quedaron inmortalizados en su voz, que resonaba con la experiencia de una mujer que vivió cada verso como propio. Al recordar a Amalia Mendoza, uno no puede evitar preguntarse, ¿es posible que una voz como la suya nazca del puro talento, o son las heridas de la vida las que nos dan la fuerza para conmover? ¿Qué habría sido de Amalia sin aquellos amores tormentosos que llenaron de pasión y melancolía su vida? ¿Podría alguien más interpretar esas rancheras con el mismo sentimiento que ella, o hay una conexión que solo puede forjarse desde el sufrimiento y la autenticidad? Ahora, estimado lector, ¿cómo ves tú el legado de Amalia Mendoza? ¿Crees que la intensidad de su vida personal fue necesaria para dotarla de esa profundidad artística? ¿Es el dolor un elemento inevitable en la grandeza de algunos artistas? Comparte tus pensamientos y opiniones. ¿Cómo recordarás tú a Amalia Mendoza y qué crees que nos sigue enseñando su historia sobre el amor, la música y la vida misma?